línea está el consejero del INE, Martín Faz. Gracias, consejero. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, Azucena, buen día, un gusto saludarte y a tu auditorio. Muy amable. A ver, bueno, pues esta reforma electoral que había planteado ya el señor López Obrador aquel 5 de febrero entre sus 20 iniciativas que, bueno, se están cumpliendo una tras otra. Ya lo había planteado López Obrador, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum dice que habrá una reforma electoral. ¿Van por el INE, consejero? Pues tal vez sea alguna de las intenciones. Yo creo que lo que se ocupa es un buen diagnóstico de cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema electoral en su conjunto, dentro del cual el INE, por supuesto, juega un papel fundamental porque es el órgano rector. Pero hay otros elementos del modelo electoral pues que deben revisarse. ¿Por ejemplo? Analizar, por ejemplo, el voto obligatorio, como en muchos países, sí. o como por ejemplo votaciones primarias abiertas, para que la ciudadanía elija sin necesidad de ser integrante de un partido a quienes quieren que sean sus candidatos. Este es un procedimiento usual en varias democracias de la región y también de otros países. Pues esos serían algunos elementos, por ejemplo, que habría que considerar. Fíjese qué interesante, consejero, porque de lo que habla la presidenta es de disminuir los recursos, de disminuir el dinero que ejerce el INE, porque dice que es muchísimo y que nos cuestan muchos millones de pesos las elecciones, y la otra desaparecer los plurinominales, por ejemplo. Bueno, yo creo que desaparecer los plurinominales así única y exclusivamente en esos términos, sin una propuesta concreta, pues habría que verla. Yo creo que desaparecer los plurinominales es eliminar pues justo la pluralidad que ha caracterizado al Congreso, que la había caracterizado y que permitió la transición democrática. Sin la existencia de esos plurinominales, pues difícilmente se habría podido romper ese sistema de partido hegemónico por el que tanto tiempo tuvimos y por el que desde tantas distintas trincheras se luchó para erradicarlo, y un papel fundamental en ello tuvo que ver, uno, el financiamiento de partidos políticos, y otro, la existencia de plurinominales, entre otras cosas. No digo que sean las únicas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un diagnóstico serio del modelo electoral en su conjunto, del INE en particular, porque otra cosa que hay que decir es que el INE tiene una serie de atribuciones que se le han dado justo a lo largo de los años, y eso es lo que hace que pues los presupuestos del INE están hechos a la medida de las atribuciones que se tienen. Así es. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de algo que solamente el INE hace en ningún lugar del planeta más que el INE lo hace, y es tener toda una red de monitoreo de medios de comunicación a través de una serie de instalaciones de cómputos, de toda una serie de equipos con los cuales estamos monitoreando 24/7 medios de comunicación para que se cumplan los pautados de los spots a los que tienen derecho los partidos políticos. Pero es tan eficiente este mecanismo que incluso la Secretaría de Gobernación utiliza nuestros análisis para pautar, para ver si se cumple el pautado no solamente de los spots de los partidos políticos, sino también de los tiempos del Estado, totalmente. Pero eso es porque es una atribución que se le dio al INE, que además en tiempos electorales el INE es el encargado exclusivo de administrar los tiempos del Estado en tiempos electorales. Esa atribución no la tiene ningún instituto electoral del planeta. Y además, en tiempos no electorales, le hacemos ese trabajo al propio gobierno de monitorear que efectivamente los spots que las concesionarias tienen que poner, porque a final de cuentas esa es, digamos, una de las formas en que las concesionarias pues cubren, es dar un determinado tiempo al día para spots oficiales, y eso lo hace el INE. Eso, pues claro que cuesta. Déjeme preguntarle, en caso de que se concretara esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar plurinominales y bajar el presupuesto, que es dos de las tres cosas que puso sobre la mesa apenas, ¿a dónde iríamos? ¿Seríamos capaces de sostener la línea democrática en el país?
pues creo que se debilitaría a la autoridad electoral, que ya de por sí tiene límites, porque también los tiene, y sí creo yo que no ayudaría a una consolidación de carácter democrático. Por eso digo, tenemos que partir de un diagnóstico serio, tanto de el INE en particular, del modelo electoral en su conjunto y por supuesto de la democracia en nuestro país y hacia dónde queremos avanzar. El INE es el resultado de una lucha ciudadana de décadas y que debe de ser preservada en su autonomía. Se le podrán quitar atribuciones o poner más atribuciones. De hecho, no ha habido reforma electoral en la que no se le aumenten atribuciones y por lo mismo, pues aumenta el presupuesto. Claro. O sea, el INE no presupuesta nada que no tenga que ver con las atribuciones que tiene, incluyendo algunas atribuciones únicas que tiene a nivel mundial, como es esta que te cuento, y por ejemplo la de fiscalización, que si bien no es única a nivel mundial, hay que decirlo, sí hay pocos institutos electorales que realizan también un trabajo de fiscalización y sobre todo con un sistema de fiscalización como el que el INE tiene. Es el consejero Martín Faz. A ver, me suena muy interesante esto del voto obligatorio y las votaciones primarias abiertas en los partidos políticos. ¿Cuál sería una idea general? El voto obligatorio, por ejemplo, no se me ocurre otro país porque es el que tengo en la mente con este tema del Poder Judicial, Bolivia. Hay esa fuerza que vayas a votar, por eso hay un montón de abstencionismo, de votos nulos, pues, en el tema del Poder Judicial, como el 60% vota en blanco, pero tienen que ir porque si no hay sanciones. ¿Por qué el voto obligatorio en México, consejero? Bueno, Bolivia es un ejemplo, pero igual ocurre en Uruguay, igual ocurre en Brasil, igual ocurre en Perú, o sea, hay muchos países en donde el voto es obligatorio. Hay sanciones de carácter económicas o hay sanciones de carácter administrativas también. Y eso permite tener participaciones muy amplias. Por ejemplo, Uruguay en su última elección tuvo una participación superior al 80%, porque eso va formando una cultura democrática, ¿no? Es decir, va formando una cultura democrática. Yo creo que es momento de pensar en el voto libre, en el voto obligatorio, en el voto libre y voluntario siempre, pero en el voto obligatorio, bueno, de hecho en México es obligatorio, pero no hay sanciones. Bueno, sí, entonces no es obligatorio, ¿verdad? Entonces no es obligatorio. ¿Y sanciones como qué, consejero? Hay sanciones económicas en donde se calculan en base a salarios mínimos o en base a UMAS, según sea el caso, o sanciones de carácter administrativo para ciertos trámites gubernamentales en los que hay restricciones. Bien. O las que pudiera haber restricciones. Bueno, pues interesante. Vamos a ver qué reacción puede haber respecto a esto y a las votaciones primarias, que los partidos políticos abran sus procesos a toda la sociedad y que nosotros como ciudadanos elijamos qué personaje representaría cada fuerza política, ¿no? Sí, por ejemplo, ese es un ejercicio muy común en muchas democracias de la región. Oiga, ¿qué tal el elefante ayer? El elefante en la sala del Consejo del INE. Pues la verdad me resultó extraño que el consejero Espadas tuviera la necesidad de hacer un performance de esa naturaleza. Sí. Ignoro cuáles hayan sido sus razones. Creo que tuvo un tono burlón y de mofa, que no es el que se estila en la mesa pública del Consejo. Realmente me sorprendió. Déjame poner contexto. El consejero Castillo habla de los acordeones y dice el consejero Castillo y otros, pues que no se quiere abordar el tema de los acordeones que influyeron, obviamente, en la elección de jueces, ministros, magistrados, la elección judicial. Entonces el consejero Kip le parece como muy didáctico llevar un globo de un elefante y sacarlo en la herradura y en la sala del consejo, ¿no? En el consejo del INE. Y bueno, pues no le salió muy bien, ¿verdad? No sé, a mí también me pareció extraño. No me pareció muy didáctico, sinceramente. Yo creo que más bien tuvo un efecto de un performance, tal cual, pero pues sinceramente ese no es el tono en el que se habían conducido las sesiones entre las consejerías. Sí hay quienes han hecho performance, particularmente partidos políticos, pero entre las consejerías como que andar haciendo un performance de esa naturaleza, a mí sinceramente me pareció extraño.
Yo creo que bastan los argumentos. Bien. Si no se está de acuerdo con los argumentos, pues bueno, hay que debatir argumentos, pero ¿pueden hablar con el consejero, por favor? Con Azucena Uresti. Las 8:45 gracias al consejero del INE, Martín Faz, por permanecer en la línea. Perdón que me alcanzó el corte, consejero, lo desocupo lo más rápido posible. Me decía, bueno, entonces que esta situación ayer que se generó entre Uquibe Espadas y el consejero Castillo, bueno, más bien Uquibe Espadas sacando un elefante, refiriéndose al tema de los acordeones, pues no es la manera en la que se debe conducir un órgano como el instituto, ¿no? Argumentos con argumentos. No es lo que habíamos hecho, por eso la verdad me sorprendió, y sobre todo porque sí hubo un tono de mofa y de burla que sinceramente creo que pues podremos disentir en nuestras opiniones, pero creo que utilizar ese tono y hacer esos performance, pues al menos conmigo no cuenten para ello. También por ahí hubo muchos adjetivos calificativos de algunas consejerías, considerando que quienes teníamos un voto en un sentido contrario, pues era irresponsable o a una falta de inteligencia y cosas así. La verdad me sorprendió mucho que hayan optado algunos de mis colegas en utilizar ese tipo de tono, ese tipo de adjetivos. Yo creo que no es la forma. Podremos no estar de acuerdo, pero pues yo creo que es con argumentos, y la verdad el performance del consejero Espadas pues me resultó bastante extraño, pero bueno, él pues sabrá sus necesidades para hacerlo. Consejero, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de hablar de nuevo de esta elección judicial y de los acordeones. ¿Le parece si la escuchamos juntos y después me da su opinión? Gracias. ¿De acuerdo? Pues es una decisión del INE, un buen debate. ¿Cree que influyó los acordeones? No. Yo pienso que esta revisión deberían de haberla hecho ellos antes de la votación. Si hubo algún problema con alguna comisión que no revisó todo, pues tenía la atribución el INE o el tribunal. Toman la decisión de hacerlo después, pienso yo que debería de haber sido antes, ¿no? Porque finalmente fueron votados. Y puede haber ahí pues una discusión, pero finalmente lo toman esta decisión y votan la mayoría y ya pasa al tribunal para ya la decisión final, y lo más importante pues que ya entren los nuevos jueces, magistrados y ministros a la nueva etapa del Poder Judicial en México. Bueno, es parte de lo que dice la presidenta, porque el instituto pues anuló el triunfo de 46 candidatos porque no cumplían con el promedio mínimo que se había establecido para que fueran jueces, magistrados, ministros, etcétera. 8 o 9. No lo cumplieron, bueno, pues les quitan las candidaturas. Y hay otro sujeto que está preso en Veracruz por abuso infantil, entonces también les quitaron las candidaturas. La presidenta dice que ¿por qué no lo revisaron antes, consejero? Porque no podíamos revisarlo antes. Nosotros no hicimos el registro lo hicieron los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El del Poder Judicial ya sabemos que ocurrió ahí todo un asunto y que al final se hizo una tómbola. Entonces nosotros no registramos, y esos requisitos de elegibilidad iniciales los hicieron ellos, pero hay jurisprudencias del tribunal en el que se establece que una vez que se valida la elección se tiene que volver a hacer un dictamen de elegibilidad. Entonces nosotros pues hicimos lo que teníamos que hacer en este momento, y efectivamente hubo un determinado número que no cumplía con los requisitos de elegibilidad y que sin embargo estos comités de evaluación pues los dejaron pasar. Entonces no lo podíamos hacer antes porque nosotros no registramos. Quienes registraron fueron otros, pero nosotros teníamos que hacerlo como se hace en todas las elecciones. Al momento de validar la elección, por ejemplo, en las elecciones a las diputaciones federales, en el momento en que se valida la elección, hacemos un análisis de elegibilidad, particularmente para el tema de la asignación de plurinominales. Entonces hicimos el mecanismo estándar que siempre hemos realizado, pero lo que sí no hicimos fue registrar. Si nosotros hubiéramos registrado, no hubiera ocurrido esto, porque nosotros desde el principio habríamos aplicado
los criterios, los requisitos para que se registraran, pero nosotros no hicimos no lo hicimos. Entonces, pues por eso no lo hicimos antes, porque la ley no nos lo permitía. No les tocaba. Ahora, los acordeones, consejero, también escuchaba yo ayer al consejero Quiva Espadas decir, a ver, no es irresponsable, no es cierto, decir que los acordeones determinaron la elección, no es verdad que el 90% de las personas fueron influenciadas por eso, y regresaré más adelante al tema, etcétera. ¿Qué papel jugaron estos acordeones, consejero? O sea, que todos vimos, que todos tuvimos en la mano, porque de alguna u otra forma nos llegó a todos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto que a juicio de muchos, a ojos de muchos, era suficiente para no validar la elección? Bueno, ahora ya todo está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que recordar que el INE no tiene y nunca estuvo sobre la mesa el tema de la anulación de la elección. Eso es una atribución exclusiva del Tribunal. Ajá. Y el Tribunal tendrá que ver con todos los elementos, lo cual incluye no solamente el dictamen de validez, sino también, por ejemplo, los votos particulares que hemos presentado a algunas consejerías, pero también entiendo que el tribunal ya hace algunos días señaló que tiene alrededor de unas 200 impugnaciones, entre las cuales va el tema de los famosos acordeones, y tendrá que ser el tribunal el que determine cuál fue el nivel de, valga la redundancia, hasta poesía va a aparecer, cuál fue el efecto que tuvo o no estos acordeones, ¿no? La determinancia, que es el término legal que se utiliza. Pero yo creo, desde mi punto de vista y desde los análisis que hemos realizado desde mi oficina, que los acordeones sí tuvieron un impacto y una afectación al voto libre y voluntario. Uh-huh. Ahora, en ningún momento quienes hemos opinado en ese sentido hemos dicho que eso era razón suficiente para en un momento dado no entregar las constancias, sino solamente de que existían dudas razonables sobre la validez de la elección. Ahora, pues fue una postura minoritaria. A fin de cuentas hubo una mayoría. Pero pues no tan minoritaria, consejero, 6-5 no es minoritario. No, pero para todo efecto legal, pues el voto que valió, pues fue, o sea, el voto que le da legalidad a esto, pues fue el voto de esa mayoría. Pero ya el 6-5 inyecta suficiente incertidumbre a la elección. Bueno, eso tendrá que resolverlo el tribunal, uh-huh, definitivamente, ¿no? Pero pues, insisto, yo creo que tanto el voto mayoritario o el voto minoritario se sustenta en una serie de argumentos. Y yo no recuerdo que ninguno de mis colegas que tuvo un voto disidente y minoritario haya hecho ningún tipo de calificación a los colegas que votaron en el otro sentido, ni llamarles irresponsables, ni llamarles como si les llamaron a ustedes. Como en cambio ayer pues uh-huh, sí se sugirió abiertamente, uh-huh, y además pues con ese tono burlón y de mofa en particular también que hubo, ¿no? Entonces, pero bueno. O sea, ya llegó también la polarización, la discordia y la falta de institucionalidad al INE. No, okay. A ver, posturas encontradas siempre ha habido. Sí, pero no en este tono. Yo creo que habíamos conservado un cierto nivel y un cierto tono distinto. Uh-huh. Yo sí, en ese sentido, lamento la utilización de ese tono el día de ayer. Bueno, pues le agradezco mucho, consejero. Vamos a ver qué decide el tribunal, que tiene de aquí hasta agosto. Difícil que se anule la elección, ¿no? Pues ya veremos. Sí, sé que no se pueden pronunciar abiertamente, pero pues bueno, yo pregunto. Consejero, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Un gusto saludarle.